Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente les saluda Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de debate, de análisis. Hoy de entrevistas con los protagonistas, con los afectados directamente por la noticia. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y esta es la noticia. Vuelve y juega el gobierno de Colombia. En este caso, en cabeza del presidente Gustavo Petro, insiste en pedirle a Estados Unidos el perdón. El indulto para el cabecilla, es jefe criminal de las FARC, alias Simón Trinidad. Esta solicitud fue confirmada por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, y el país la conoce, mientras la Unión Americana justamente está en plena transición política entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, quien venció en las elecciones del 5 de noviembre. Desde el comienzo, de hecho, eso es como la tercera carta que se ha mandado al respecto. En esta ocasión tiene que ver precisamente con esa solicitud explícita que hizo la JEP en estos tiempos recientes, y por lo tanto incluimos esa solicitud de la JEP, pero la solicitud del perdón presidencial se había hecho de tiempo atrás. Claudia, el gobierno colombiano aduce razones humanitarias para el pedido de clemencia a favor de este ex jefe criminal de las FARC. El argumento es que, según el gobierno, Simón Trinidad puede contribuir a la paz de Colombia y con la verdad a las víctimas en su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros tenemos que lograr que los 8 conflictos que tiene el país se negocien por vía política y se cierren. Y allí hay muchas personas que pueden contribuir y creemos que una de ellas obviamente es Simón Trinidad. La noticia es el desconcierto y la indignación de los diferentes grupos de víctimas de las FARC, especialmente de víctimas de Simón Trinidad, y esperan que la petición del gobierno Petro sea negada, tal como también fue negada durante la administración de Barack Obama. En ese entonces fue el gobierno del presidente Juan Manuel Santos quien intentó lo mismo por exigencia de las FARC para las negociaciones de paz, porque siempre aducen la paz para estas cosas. Este tipo de situaciones es muy dolorosa para nosotros las víctimas. Nosotros queremos la paz, pero queremos una paz que no sea una paz para encubrir a delincuentes, para premiar a criminales, para que todo lo que sucedió durante tantos años de horror simplemente quede en la impunidad, pero más aún, que se aliente a que nuevos criminales delincan de igual o peor manera. El punto clave de la noticia: Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, mejor conocido con el alias de Simón Trinidad, fue capturado en Ecuador el 4 de enero del año 2004 y extraditado el 31 de diciembre de ese mismo año a Estados Unidos por orden del entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En el año 2008, un juez federal de Washington condenó a este cabecilla de las FARC a 60 años de prisión, Claudia, por el secuestro de 3 excontratistas americanos que estuvieron en poder de este grupo criminal de las FARC y que fueron rescatados en la histórica Operación Jaque. Estamos hablando de Thomas Hobbs, de Keith Stenzel y de Mark González, quienes estuvieron sometidos por esta agrupación terrorista a más de 5 años de secuestro. Yo creo que esos nombres están en la memoria de los colombianos que vivimos la época más dura, más difícil, más triste del secuestro en Colombia. Mark González, sin ninguna duda, es un símbolo al lado de Thomas Hobbs y Keith Stenzel. Ellos eran contratistas que fueron secuestrados por las FARC. Mark González estuvo en poder de esa organización criminal desde el 13 de febrero de 2003 hasta el 2 de julio del 2008. Compartieron con Ingrid Betancourt y por eso ellos son los protagonistas de la noticia, son los afectados por la noticia. Mark González, víctima de las FARC, ex secuestrado de esa organización, le queremos dar la bienvenida aquí al programa La Noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme aquí para hablar de eso. Parece que cada vez que tenemos un cambio de presidente aquí en los Estados Unidos pasa la misma, en que el gobierno de Colombia pide
clemencia por este terrorista Simón Trinidad. ¿Y usted qué opina, Mark? Porque los gobiernos siempre argumentan que lo hacen por la paz. Juan Manuel Santos lo decía porque estaba en su negociación de paz en La Habana, con la firma que hicieron en el Acuerdo de La Habana. Ahora Gustavo Petro está en su paz total e incluso ha tenido pues todos los canales abiertos y negociaciones con quienes ya reincidieron, como Iván Márquez. ¿Usted qué opina de que ahora nuevamente, en nombre de la paz, el gobierno Petro le pida a la administración, en este caso la administración Biden, que perdone a Simón Trinidad? Yo pienso hay varias razones que están haciendo esta petición. Para mí, demuestra que las FARC están presionando al gobierno del presidente Petro para hacer esta solicitud. Yo no veo esta excusa de necesitan Simón Trinidad para avanzar la paz. Yo creo que esa es solo una cuenta. Siempre dicen la misma, ¿cierto? Y para mí es por otras razones. Puede ser cosas simbólicas para sacar un jefe de un cárcel aquí en los Estados Unidos, de pronto para demostrar que tienen poder hasta encima de mi gobierno. Y de pronto hay otras razones. Hay muchos rumores que Simón Trinidad también fue un jefe que estaba encargado de las cuentas, de la plata, de las finanzas de las FARC, y de pronto tiene información que necesitan. Lo que yo sé es que en las oportunidades cuando estaban reuniendo con Simón Trinidad, han tratado de pasar notas en secreto uno a los otros. Y parece que están tratando a transferir información, datos secretos. Pero estaban pillados dos veces que han hecho eso. Mark, en la carta que envía el gobierno colombiano al gobierno de los Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro, pues a través de su embajador, asegura que la libertad de Simón Trinidad aportaría a la paz, no solamente de Colombia, sino de los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa de ese argumento? ¿La libertad de Simón Trinidad aportaría algo a Estados Unidos o esto qué implicaciones tendría? Pues yo veo la situación por lo contrario. Yo creo que si dejan Simón Trinidad a la libertad, va a afectar el paz, pero por lo contrario. Yo creo que la profesión de él es hacer secuestro, extorsionar, asesinar, estar encargado de terrorismo. Entonces, sí, el balance de la paz va a cambiar, pero por el peor. Es mi opinión. Yo lo veo como un terrorista. Yo no sé qué puede comportar a la paz. ¿Qué ha hecho Simón Trinidad por la paz? Él no tiene ninguna experiencia en eso. Entonces, para mí es como una fantasía a pensar que este terrorista puede salir de la cárcel y es la respuesta para recibir paz. Él no es eso. Esa es una cuenta falsa. No tiene experiencia en hacer paz. Solo tiene experiencia en ser corrupto, en ser asesino, en ser terrorista. Hay que ver los patrones y los hechos de las personas. Él no es capaz de eso, no sabe cómo. Muy bien, usted lo indica, los patrones de quienes cometen estas acciones criminales, terroristas y muy dolorosas para quienes sufren bajo los delitos que cometen como el secuestro, como en su caso, Mark. Vamos a recordar que en junio pasado la Jurisdicción Especial para la Paz, la famosa JEP, esta jurisdicción que fue creada como una institución paralela, para institucionalidad en el gobierno de Juan Manuel Santos, además tramitada de una manera que tuvo muchas dudas constitucionales. Bueno, después de que perdió el plebiscito, en esa jurisdicción le otorgó al exjefe criminal amnistía por el delito de rebelión, conforme a los beneficios y condiciones del Acuerdo de La Habana. Frente a las averiguaciones de la JEP, que aceptó el sometimiento de Palmera a Pineda en septiembre de 2023, la Fiscalía General reportó en su momento 88 procesos penales contra Simón Trinidad. Ojo, 88.
Es acusado en Colombia de esos delitos que menciona Marc, homicidios, secuestros, además esto, desplazamiento forzado, narcotráfico, terrorismo. Es decir, estamos hablando de una persona que ha cometido todo tipo de crimen en Colombia y ha dejado una estela de huella de dolor increíble en el país. Jefferson. Entre los graves crímenes, Claudia, atribuibles a este criminal, a Simón Trinidad, está la cruenta y trágica masacre de Ojayá, que fue perpetrada en mayo del 2002. Recordemos que aproximadamente unas 80 personas murieron, entre ellos 48 menores de edad, cuando los criminales de las FARC lanzaron de manera vil y cobarde un cilindro bomba contra la iglesia durante un enfrentamiento que en ese momento estaban enfrentando con los paramilitares. Comunicado público. Con respecto a la reunión... Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, de 74 años, es el punto de la intensa polémica que hoy ocupa al país por una solicitud a los Estados Unidos de libertad para que sea designado como gestor de paz. El leninismo, hermano. Fue miembro del Frente Sexto de las FARC, donde realizó múltiples hechos victimizantes contra la población civil que le dejan procesos judiciales por terrorismo, homicidio, desplazamiento, desaparición forzada, narcotráfico, uso de métodos de guerra ilícitos, destrucción y apropiación de bienes, apoderamiento de aeronaves, entre otros delitos. En noviembre del 2004, la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Simón Trinidad a los Estados Unidos para que respondiera por el delito de secuestro en relación al cautiverio que padecieran los 3 ingenieros norteamericanos en la selva colombiana a manos de las FARC. Por estos hechos fue condenado a 60 años de prisión, de los cuales ha pagado 20 años en los Estados Unidos. En el marco de las negociaciones de paz en el 2016, fue incluido en los listados de las FARC para que se le concediera su libertad, lo cual fue negado por el gobierno de los Estados Unidos. En esta nueva solicitud también será el gobierno americano con su potestad que tome la decisión si lo deja en libertad o no. Sin embargo, existe el pedido de muchas de sus víctimas que solicitan justicia y reparación ante los hechos. No, una barbaridad, de las barbaries más horribles, de los actos más horrendos y esos muchísimos más. Es que, bueno, es que tener secuestrados en las condiciones en las que los tuvo. Mar González, usted estuvo desde el 13 de febrero de 2003 hasta el 2 de julio de 2008 cuando ocurrió la Operación Jaque y volvieron a la libertad junto con Ingrid Betancourt y miembros del Ejército de Colombia en poder de esta organización criminal. ¿Qué significa para la víctima? Para la persona que ha vivido esta terrible situación por cuenta de la decisión criminal de otro, que haya gobiernos que permanentemente están buscando el perdón y la benevolencia para estos criminales. ¿Cómo lo percibe usted como víctima? Es que cada vez que hacen eso, termina como un fallo. Yo recuerdo Martín Sombra, fue uno de mis carceleros, un hombre terrible, mal. Lo mismo con Enrique Gafas, él estaba en el helicóptero cuando nos rescataron. Los dos entraron en el JEP y la JEP los dieron amnistía por los crímenes que han hecho. Y mira a los dos lo que devolvieron a hacer, regresaron a delinquir. Martín Sombra otra vez tomando secuestrados, Enrique otra vez en la selva. Es que el patrón es hecho. Podemos ver que esta especie de amnistía con terroristas, con estos terroristas que están capaces de secuestrar, no funciona. Es claro que no funciona. Podemos verlo. Pues, tenemos la historia que es recién, que muestra eso. Para mí es exactamente igual. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, aquí no tenemos un JEP, no tenemos un corte que es falso, que está dando a cualquier persona amnistía. Aquí tenemos la ley todavía, tenemos nuestra constitución. Y aquí, cuando uno es terrorista, cuando uno es criminal, tienen que enfrentar las consecuencias. Y no hay una salida de eso. Rara vez hay una salida de enfrentar las consecuencias. Y esa es la situación de Simón Trinidad, porque yo no creo que el presidente Biden va a dejarlo libre,
porque él es un terrorista, está en esta cárcel con otros terroristas muy malos, uno de los peores allá. Y yo creo que realmente esto no va a pasar debajo de ningún gobierno aquí en los Estados Unidos. Pero todavía tenemos las leyes y no tenemos un corte que es inventado para cambiar las reglas, para cambiar las leyes. Yo veo la JEP, bueno, con la JEP yo no tengo confianza en ninguna decisiones que han hecho y que hacen. Por ejemplo, ¿cómo pueden dar amnistía a Simón Trinidad cuando no están capaces de hablar con él, cuando no están capaces de entrevistarlo? Es que cualquier persona puede pedir amnistía y los están dando a todo el mundo. Para mí es muy mal hecho. Marc, acá hay dos hechos. Está por un lado esta petición que hace el gobierno colombiano de pedir la libertad de quien fue uno de los responsables de su secuestro y que además fue uno de los pocos que en este momento están condenados por ese crimen que sufrieron decenas de colombianos, cientos de colombianos que estuvieron privados de la libertad injustamente por parte de las FARC. Y hay un segundo hecho que tiene que ver, por ejemplo, con alias Gafas, quien fue nombrado como gestor de paz por el gobierno colombiano, por el presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué piensa de esta decisión de que, por ejemplo, su carcelero haya sido designado como gestor de paz por parte del gobierno colombiano? Y quisiera saber si desde su perspectiva eso contribuye a la verdad y a que se restablezcan los derechos de las víctimas. Con Gafas la cosa es increíble porque Gafas estaba pillado. En inglés decimos red-handed. Estaba pillado en el acto de tener secuestrados. No puede ser más claro. Él estaba allá con los otros, los secuestrados. Tuvieron las cadenas con que estuvimos amarrados. Él estaba allá y sigue sin pagar en la cárcel. Sigue sin pagar las consecuencias. Y para mí eso es como al revés de dónde y cómo deben ser las cosas. Cuando una persona quiere ser terrorista, en lugar de premiarlo, deben enfrentar consecuencias por sus acciones. Y yo entiendo que Gafas ahora está otra vez en la selva, está con armas, está como un disidente de las FARC, y eso es como yo entiendo. Y eso es una muestra que las decisiones de la JEP, cada vez que esto pasa, cuando la JEP está dando amnistía a un terrorista y la terrorista devuelva a secuestrar, a matar, la JEP debe ser responsable por eso. La JEP debe estar responsable por los daños que están haciendo con sus decisiones. Vamos a una pausa comercial y los invitamos a que ustedes participen del tema de hoy. ¿Qué piensan de esta postura del gobierno colombiano que pide la libertad de un criminal que en este momento paga 60 años de prisión por el secuestro de 3 estadounidenses en Colombia? El gobierno del presidente Gustavo Petro asegura que la libertad de alias Simón Trinidad, según él, contribuiría a la paz no solamente de Colombia, sino también de los Estados Unidos. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos conversando en este programa La Noche con Marc González, víctima de las FARC. Ustedes recordarán que él estuvo secuestrado por esa organización criminal desde febrero del año 2003 hasta julio del 2008, casi 6 años. Él estuvo también con sus compañeros estadounidenses, eran unos contratistas, Thomas House y Kate Stanley. Ellos fueron rescatados después de la operación, durante la operación Jaque que organizó el ejército colombiano. Y mientras vemos las imágenes de Simón Trinidad en su momento de la extradición, vamos a recordar cómo este ex jefe
criminal fue trasladado a los Estados Unidos. Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, Simón Trinidad, era su alias, fue capturado en Ecuador. Esto fue en enero de 2004 y fue extraditado el 31 de diciembre del mismo 2004 a Estados Unidos por orden del entonces gobierno del presidente Uribe. En 2008, un juez federal de Washington lo condenó a 60 años de prisión por el secuestro de ellos, de los 13 contratistas americanos que fueron rescatados en la Operación Jaque. Marc, ahí veíamos las imágenes de un Simón Trinidad desafiante, porque esa imagen él desafiaba y miraba a la cámara y hacía gestos y gritaba y desafiaba el orden, desafiaba a la autoridad. Ahora pensando en esto, quisiera que recordáramos episodios de su secuestro, porque hay generaciones, la nueva generación no sabe lo que se vivía en Colombia y no sabe lo que vivía un secuestrado en poder de estos terroristas. Esas noches, esos días, esa incertidumbre y esa angustia a la que ustedes fueron sometidos. Qué tan fácil es para olvidar la historia. Cuando Simón Trinidad fue extraditado a los Estados Unidos, yo estuve secuestrado en la selva y nunca voy a olvidar cómo estaban mis guardias en este día. Todos estaban furiosos, estaban oscuros, estaban con una energía increíble. Y llegamos a preguntar qué estaba pasando porque estuvimos muy preocupados por nuestras propias vidas, porque sabemos en cualquier momento nos matan. Y explicaron que nosotros nunca vamos a salir de la selva, porque ahora los Estados Unidos tienen a Simón Trinidad. Y nos dijeron, la única forma que nosotros vamos a salir de la selva es si los Estados Unidos dan o regresen a Simón Trinidad a Colombia. A escuchar esto, yo sabía que esto nunca jamás va a pasar, especialmente durante el presidente Bush. Si recuerdan, el presidente de esta época fue presidente Bush. Y yo pensé, nunca jamás podemos salir de allá, porque no van a soltar un terrorista para la libertad de 3 ciudadanos. Y todavía yo creo que esto no va a pasar. Pero cuando yo pienso en eso, yo pienso y recuerdo la tristeza que yo tuve en este día. Todavía yo doy más gracia a Operación Jaque, porque esta fue la única forma pues especialmente para los 3 norteamericanos, para nosotros a salir de allá. Yo creo que Ingrid también fue en la misma situación. La única forma de salir fue rescate o si devuelven a Simón. Y yo creo que eso nunca va a pasar. Marc, usted ya completa cerca de, más de 16 años en libertad. Lo vemos bien, su semblante claramente es muy diferente al que conocimos hace ya varias décadas, quienes fuimos testigos de la forma como usted vivió ese secuestro. Pero reiterando lo que planteaba Claudia, es importante que las nuevas generaciones conozcan un poco de esas secuelas que dejó el accionar criminal de alias Simón Trinidad en una persona como usted. Por ejemplo, ese secuestro, ¿cómo lo afectó hoy en su vida? Si usted hace una perspectiva hacia el pasado, ¿cómo ve lo que le sucedió, lo que usted tuvo que vivir como consecuencia del accionar de este líder de las FARC, de este cabecilla de las FARC, sobre el cual hoy el gobierno colombiano pide su libertad? No, es que hablan de las condiciones donde está Simón Trinidad. Te cuento que las condiciones donde él está son muy bien. Él tiene un colchón, él tiene comida, él tiene opciones para comprar diferentes estilos de comida. Él está viviendo bien. Los secuestrados, por otro lado, estuvimos en cadenas. Yo pasé mucho tiempo en la selva amarrado a un árbol o con una cadena alrededor de mi cuello. Y Keith, mi amigo Keith y yo estuvimos una cadena a mi cuello, otro lado de la cadena al cuello de él. Hasta que si él necesitaba ir al baño, yo tocaba, estuvimos amarrados juntos. Pero las condiciones
fueron peor. Es que a veces no estaba comida. Yo estuve pesando 140 libras, yo no sé cuánto es en kilos, pero estuve muy flaco. Todos estuvimos en la dieta de las FARC, lo que es casi no come. Estuvimos forzados a marchar en la selva porque las FARC no pudieron dejar los secuestrados en un sitio por mucho tiempo. Siempre estuvimos caminando a pie de un lado a otro lado en la selva y en la montaña, cargando cosas, cargando comida para ellos, cargando las cadenas que también fueron muy, muy pesados. Es que fue tenaz. Yo vi un niño bebé secuestrado. Yo vi mayores de edad secuestrados, todos forzados a caminar lejos, despertando muy temprano en las mañanas, antes de se puso el sol, empezando a caminar y caminando todo el día hasta que estuvo oscuro. Y fue terrible. Y todavía me cuento como uno que tiene suerte y gracias a Dios sobreviví. Gracias a Dios, Operación Jaque nos rescató, porque muchos de los secuestrados no tuvieron tantas bendiciones. Hay muchísimas que murieron allá. Y una cuenta muy triste, la forma en que matan los secuestrados es terrible. Yo tuve pesadillas de eso. Una de mis guardias en un campamento también fue guardias de otros secuestrados, donde tratan a hacer extorsiones para la libertad de los secuestrados. Y en muchos casos, cuando las familias no pueden pagar, lo que hicieron es que cavaron un hueco en la tierra, en la selva, y sacaron al secuestrado del campo y lo llevaron a este hueco. Al ver el hueco, el secuestrado siempre entienden qué va a pasar. Y yo no sé si yo perdí conexión. Y fuerzan el secuestrado a entrar en el hueco y lo matan en una forma terrible, terrible. Yo tuve tantas pesadillas de eso porque yo pensé muchas veces que eso va a pasar a mí. Pero gracias a Dios, gracias al Ejército de Colombia, nos rescataron en Operación Jaque. Estamos también en comunicación aquí en el programa La Noche con el embajador de Colombia ante los Estados Unidos en Washington, Daniel García Peña, quien ha hecho el anuncio sobre la petición del presidente Gustavo Petro a la administración Biden para otorgar un perdón a Simón Trinidad, que pueda volver a Colombia y participar en la JEP. Señor embajador, gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí contigo, Claudia, y con todos los oyentes. Muchas gracias. Señor embajador, ¿por qué pensar que si Simón Trinidad es liberado en los Estados Unidos y llega a Colombia, va a ser un aporte a la paz? ¿Por qué no que sea la justicia la que opere? Es que la idea es que la justicia opere, precisamente la idea es que él pueda comparecer ante la JEP, contribuir al esclarecimiento de la verdad, ayudar a que también las víctimas conozcan lo que sucedió con el conflicto, y como parte del apoyo que Estados Unidos ha venido dando al acuerdo de paz del 2016, pues esto sería un gesto que va en la misma dirección. Señor embajador, usted sabe muy bien que hay unos grupos muy importantes de las víctimas de las FARC que reúne FEPCOL. Estamos hablando de más de 250.000 víctimas que a través de sus representantes manifiestan que no sienten que la JEP realmente esté operando de la manera como ellos esperan, que tienen muchas dudas frente a la Justicia Especial para la Paz. Y por eso hoy ha habido varias reacciones de las víctimas de las FARC, pero sobre todo directamente de Simón Trinidad, como los 3 estadounidenses que estuvieron en su poder, y ellos manifiestan no estar de acuerdo con esta petición del gobierno colombiano y le piden a su gobierno, a Joe Biden, no aceptarla. ¿Cómo hacer para que realmente esto represente algo positivo para las víctimas? Bueno, hemos recibido también expresiones de otros grupos de víctimas que están totalmente a favor y que han aplaudido la posibilidad de que Simón Trinidad se presente ante la JEP. Sabemos que hay un debate en Colombia. No se trata aquí de entrar en los detalles sobre la misma, pero lo único que yo le diría a esas otras personas que están con la posición opuesta
que no sé qué serviría que Simón Trinidad se mantenga aquí en la cárcel, qué aporte podría eventualmente hacer a la verdad y a la justicia, y por lo tanto, pues creo que eso es parte del debate que tenemos en el país, por supuesto, pero efectivamente creo que entre más posibilidades tienen las víctimas, todas las víctimas, desde las FARC y todos los demás, de conocer lo que pasó en el conflicto, lo que pasó con las acciones de las FARC, los crímenes que cometieron las FARC contra la población civil, pues yo creo que eso le beneficia a todas las víctimas y al país sobre todo, no solamente a las víctimas, sino al país en su posibilidad de algún día superar el conflicto armado. Señor embajador, hace pocas semanas el gobierno nacional también nombró como gestor de paz a otro integrante de las FARC, en ese caso fue a alias Gafas. Luego él volvió a reincidir e incluso lo vimos en un video advirtiéndole a una concejal que si volvía a esa zona de Colombia, él prácticamente la volvía a secuestrar. Hoy muchos en Colombia se preguntan por qué insistir en este tipo de políticas cuando al principio el gobierno las justifica como un acto de búsqueda de paz, como un gesto de paz, un gesto que puede promover la reconciliación con las víctimas, y los resultados siempre terminan siendo otros. No siempre, eso no es cierto. La inmensa mayoría de los antiguos miembros de las FARC hoy participan en el proceso de paz, hacen parte de un partido político, contribuyen a la JEP. Y Simón Trinidad lo ha expresado en múltiples ocasiones, su disposición de acompañar al secretariado, a los miembros de lo que hoy es el Partido Común, de contribuir a la verdad y a la justicia. Sí, sí, señor embajador, pero mire que especialmente ese caso de Gafas ha sido pues un caso que ha repercutido muchísimo en las últimas semanas, porque no solamente participa en devolver a una concejal secuestrada, sino que en el momento en que la están liberando ante la Cruz Roja, vuelve y la amenaza y sigue siendo gestor de paz. Y muchas veces también se preguntan por qué si Simón Trinidad quiere aportar a la paz y podría aportar a la paz, pues ¿por qué no lo hace desde la cárcel donde paga su pena? ¿Por qué hay que concederle tanto beneficio a una persona que cometió esos crímenes tan horrendos, crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué si de verdad hay voluntad de paz, primero no se tantea esa voluntad, primero no se le pide comparecer a la JEP a través de videoconferencia, sin necesidad de otorgarle el gran beneficio de que vaya a Colombia a estar en libertad? Bueno, es que lo uno no quita lo otro, y de hecho la solicitud que se le hace a la justicia contempla también esa posibilidad. Pero lo cierto es que la presencia ante la JEP es mucho más eficaz y se trata de presencialmente estar ante el proceso. Pensamos que pues no se puede comparar con otros individuos. Lo cierto es que, repito, la inmensa mayoría de la gente de las FARC están participando en el proceso de paz, están aceptando a la JEP. De hecho, pronto tendremos sanciones de la JEP, y por lo tanto creo que la posibilidad de que Simón Trinidad haga parte de esos colombianos que estuvieron en las FARC y que hoy puedan aportar a la paz por medio de su comparecencia ante la JEP es algo muy importante, y por ello insistimos en una solicitud que no es nuevo en el gobierno de Petro. Recordemos que esta solicitud viene del gobierno del presidente Santos, y que de hecho al llegar el presidente Petro, lo único que se hizo fue reiterar esa solicitud. De hecho, en esta última carta que se conoció, que es la que hace que estemos aquí hablando del tema, precisamente tiene que ver con ese nuevo hecho de esa solicitud de la JEP para que él pueda ser parte de ese proceso que adelanta la JEP. Bueno, pues seguiremos hablando con usted, embajador Daniel García Peña. Usted ha sido muy amable, gracias por este ratico de esa agenda que sabemos que los embajadores de América Latina, los embajadores de Colombia viven con la agenda en los Estados Unidos representando al país muy llena. Muchas gracias, muy amable. Aquí siempre a la orden, Claudia, a Jefferson y a todos los oyentes, un saludo muy especial.
Muchas gracias al embajador Daniel García Peña, lo dice, está la petición hecha, no especula sobre si ya hay algún avance o si perciben un ambiente distinto al que fue el ambiente cuando se hizo la petición en el proceso de paz, en los diálogos de Juan Manuel Santos en La Habana con las FARC, que pues fue negado, no, al final de esa petición no fue aceptada, y vamos a ver si en esta ocasión ocurre lo mismo o si habrá nuevos argumentos que entregaría la administración Biden para otorgar el perdón a Simón Trinidad. Como ustedes lo saben, antes de que comenzara a operar la Justicia Especial para la Paz, tenía 88 procesos penales en la justicia ordinaria colombiana, y la condena muy importante de 60 años de prisión en los Estados Unidos por el secuestro de los 3 estadounidenses. Esto fue interpretado en su momento para las víctimas colombianas, las víctimas de las FARC, como justicia también para ellos, ya que no se hizo a través de la justicia colombiana. En su momento reaccionaban sintiendo que era justicia también para ellos, hecha a través de la justicia a los norteamericanos. Así que estaremos obviamente atentos a si se confirma o no. Queda muy poco ya de la administración Biden. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a tener la oportunidad de hablar con los 3 norteamericanos que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por política de eso no podemos hablar. No vamos a hablar. Bueno, por política del canal no podemos transmitir, no podemos dejar transmitir al grupo de prisioneros de en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estamos acá recordando cómo el 2 de julio del año 2008, 2 de julio del año 2008, ocurrió la Operación Jaque. La Operación Jaque que los devolvió a Mar González, ustedes lo están escuchando, a los otros contratistas estadounidenses, a todos esos hombres del ejército colombiano que estaban también en ese grupo. Fueron 15 personas, con Mar González, con Thomas Howes y con Kate Stansel, quienes con Ingrid Betancourt y con los militares colombianos pudieron regresar a la libertad gracias a una de las operaciones de inteligencia más impactantes, impresionantes y construidas hasta en filigrana para poder lograr un rescate. Aquí en La Noche obviamente queremos recordar cómo volvieron a la libertad, cómo el ejército colombiano, cómo durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, este grupo de secuestrados pudo volver a la libertad sin haber derramado obviamente una sola gota de sangre en esa operación, sino una necesidad de combate, porque fue una operación sui generis, original, distinta. Fue un engaño que el Estado colombiano le hizo a las FARC, creyendo que iban siendo trasladados para algún operativo que tenía que ver con un proceso de paz. Y resulta que no, que las FARC cayeron en el engaño y lograron así el ejército, de manera que no fue una operación violenta, sino una operación de inteligencia. Ha sido una de las más famosas a nivel mundial y estudiada a nivel mundial en otros episodios de la historia contemporánea. Mark, quisiera preguntarle, usted, ¿qué mensaje le quiere mandar hoy mismo, esta misma noche, al presidente de los Estados Unidos, al presidente Joe Biden, quien recibe esta petición, quien tendría que tomar esta decisión antes de irse? Pero también, de una vez, ¿qué mensaje le dejaría usted al presidente entrante Donald Trump? Usted, americano, estadounidense, víctima del secuestro de las FARC y víctima directa de Simón Trinidad, según la justicia americana. Pues un mensaje al presidente Biden sobre este tema sería que yo creo que Simón Trinidad debe pertenecer en el cárcel. Y no es por razones de venganza, no es por razones de odio, es simplemente porque él es un hombre peligroso y si está libre, está capaz de hacer más daños a más gente inocentes. Y es
tan básico como eso. Si él está libre, él puede hacer más daños a los inocentes. Y esto no es lo que queremos. A Donald Trump me gustaría decir que las FARC es un grupo terrorista y deben ser en la lista de terroristas. No han hecho nada para salir de la lista de terroristas. No han hecho nada para borrar las cosas que han hecho a las víctimas. No han hecho nada para reparar las víctimas. No merecen ser afuera de la lista. Siguen siendo terroristas. La JEP no pueden borrar lo que han hecho. La JEP no tienen, realmente, ellos no tienen valor aquí en los Estados Unidos. Las FARC deben seguir en la lista de terroristas. Y pues, después de eso, realmente trato a vivir mirando hacia el futuro. Yo no vivo mirando al pasado, mirando a lo que pasó en la selva, aunque sí, seguramente es parte de quien estoy ahora. Yo estoy mirando adelante, mirando cómo yo puedo usar esta experiencia para ayudar a otras personas. Mark, en esa perspectiva, ¿qué decirle al gobierno del presidente Gustavo Petro? En las últimas horas el embajador ha insistido en la necesidad de que el gobierno del presidente Joe Biden acepte esta petición. Prácticamente esta carta es una súplica a los Estados Unidos para que libere a su victimario. ¿Qué le diría al presidente Petro? Que no solamente insiste en pedir la libertad de Simón Trinidad, sino también nombrar gestores de paz a victimarios como alias Gafas. Es que el presidente debe reconocer que está el representante de todo un pueblo, no solamente los terroristas. Y también debe poner en cuenta y pensar en el pueblo y pensar en las víctimas, la gente que sufrimos por las manos de gente como él. También debemos tomar en cuenta, contamos en eso. Deben pensar en eso. Él no solo es presidente por las FARC y por la izquierda y por terroristas, es representante de todo un pueblo. Mark González, ex secuestrado de las FARC, una de las víctimas directas de Simón Trinidad, quien fue condenado en los Estados Unidos a 60 años de cárcel por su secuestro y de otros 2 norteamericanos. En caso de que el presidente Joe Biden concediera este perdón, lo dejara libre y lo entregara a Colombia, ¿qué mensaje estaría enviando el gobierno de los Estados Unidos, la administración demócrata de Joe Biden, a sus ciudadanos, a los estadounidenses? No, sería lo mismo que está haciendo la JEP, mostrando que haciendo terrorismo en contra de norteamericanos no es una cosa tan grave que pueden salir, incluyendo si están encargados de matar y secuestrar ciudadanos de Estados Unidos. Es un mensaje terrible y por eso yo creo que no va a pasar. La verdad, yo no creo que el presidente va a dar clemencia a Simón Trinidad. Mark González, ha sido de verdad un honor poder contar con usted. Usted es víctima, usted es una persona directamente afectada por esta petición, que ya, como decimos, no es la primera. Juan Manuel Santos lo intentó cuando era presidente de Colombia y estaba en la negociación con las FARC. Ahora lo intenta el presidente Gustavo Petro con el mismo argumento. Ya hubo una negación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estaremos atentos a esta. Ahora la llaman la paz total. En el pasado, en el proceso pasado, el proceso de paz con las FARC, y así vamos en Colombia, de proceso en proceso, y ahí siguen ellos de protagonistas, sobre todo los que no se han desmovilizado. Nosotros queremos agradecerle porque escuchamos a las víctimas, a quienes han vivido esta terrible experiencia, a quienes les tocó en carne propia, como es su caso, vivir la tortura del secuestro de las FARC en Colombia. Vamos a ver
¿Qué dice la administración Biden, que ya está de salida? Vamos a ver cuál va a ser su reacción. Hay mucha expectativa, obviamente, en Colombia y en América Latina, y ustedes quienes han sido las víctimas directas. Un placer haberlo tenido, un honor, Mar González. Muchas gracias. Gracias. Sobre todo porque, como dice Mar González, qué fácil es olvidar, qué frágil es la memoria. Pasan los años y obviamente ya pasaron 16 años de la Operación Jaque. Entonces estamos hablando de 24 años desde este secuestro, desde que comenzó este secuestro. Habrá mucha gente en Colombia joven que no tiene ni idea de lo que vivía Colombia en su momento. Ese sufrimiento permanente de tomas de poblaciones por parte de las FARC, cómo se asolaban los pueblos, un tsunami, un terremoto no generaba tanto daño como las FARC, cómo secuestraban, cómo asesinaban, como decía Mar González, haciendo a las personas y a los mismos niños reclutados cavar su propio hueco para pegarles el tiro y asesinarlos. Es decir, una barbarie. Y ese señor está precisamente pagando su pena en los Estados Unidos con la máxima, 60 años, frente a este delito. ¿Volverlo a Colombia? La pregunta, ¿en qué va a cambiar? ¿En qué va a cambiar la situación? Ya gafas, la JEP le permitió, la JEP lo sacó del proceso. El gobierno le permitió ser gestor de paz y ahí participando en la entrega de una secuestrada, amenazando a una secuestrada. ¿Realmente esto a quién le conviene? ¿Al criminal o a las víctimas de ese criminal? Es la pregunta que siempre nos hacemos, porque la historia vuelve y se repite. Por eso es muy importante haber escuchado a la víctima esta noche. De esta manera despedimos, Jefferson, escuchando a las víctimas. El trabajo periodístico que siempre hemos venido haciendo durante las últimas décadas aquí en el programa La Noche. A todos ustedes los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, en Instagram, @Segurizati, La Noche, NTN24 y @Jefferson, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y por supuesto para todos nuestros televidentes. Gracias.